Paz a vosotros, hermanos. Qué bueno que está con nosotros una vez más en este sábado. Le damos gracias por seguir acompañándonos, por seguir teniendo estos estudios con nosotros acerca de la importancia de ser buenos mayordomos. Es necesario, hermanos, hablar acerca de la mayordomía cristiana y damos gracias a Dios que nos permite así hacerlo por medio de este estudio. Hoy es sábado, como ya todos sabemos, y hoy nos toca la lección número 6. Hace una semana ya teníamos la lección número 5 y ahora pues nos toca un nuevo tema, un tema muy importante que tiene mucho que ver con todos nosotros. Es importante, hermanos, que pongamos atención, que estudiemos la palabra de Dios, que estudiemos esta escuela, para que Dios sea el que nos ayude y que nos dé entendimiento sobre toda su palabra, hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cerviz, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que dirija esta escuela sabática, hermanos. Bendito Padre Santísimo que estás en las alturas de los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón humilde, humillados, Padre Santísimo, delante de ti para suplicarte, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites este sábado, Señor, en el cual podemos reposar, en el cual, Señor, podemos alabarte y bendecir tu santo nombre, y podemos, Señor, abrir tu escritura. Permite, Señor, que al así hacerlo y al estudiar esta escuela sabática, podamos, Señor, aprender qué es lo que tú quieres para nosotros, Padre bendito. También te suplicamos, Señor, que perdone nuestras faltas. Te pedimos especialmente por los enfermos, por los necesitados que hay en tu iglesia, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio con esta escuela sabática número 6. Es la lección número 6 que nos ocupa en este sábado y tiene por título, ¿qué sobre el diezmo? Si hiciéramos esa pregunta, hermanos, ¿qué sobre el diezmo? ¿Verdad? Pues es una pregunta importante y pues habría quizás opiniones encontradas. Algunos contestarían de una forma, otros de otra, dependiendo cada uno qué es lo que cree acerca de los diezmos, ¿verdad? De las ofrendas. Pero a través de este estudio, hermanos, a través de la escuela sabática, a través de la palabra de nuestro Dios, pues vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios acerca del diezmo. Es el título, hermanos, que tomamos en esta escuela, ¿qué sobre el diezmo? Y tenemos ahí un texto para memorizar. Ojalá que haya tenido la oportunidad de verlo el día de ayer, haya tenido la oportunidad de memorizarlo, de leerlo. Pero si no es así, hermanos, pues vamos a hacerlo todos juntos. Ustedes en su casa me van siguiendo. Y el texto se encuentra en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y en el versículo 8 al 10. Y dice así la Escritura, hermanos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Ese es el texto, hermanos, para memorizar que nos ocupa en este estudio, en esta lección número 6. Sé que es un texto muy conocido, la mayoría de nosotros lo recitamos, ¿verdad? Muchas veces el presididor lo recita antes de pasar por las ofrendas. Es un texto por demás, hermanos, conocido. También tenemos, hermanos, ahí una lectura bíblica muy importante que la leamos para que entendamos basado en qué está este estudio en este sábado, hermanos. Y la lectura bíblica, hermanos, es el mismo libro de Malaquías, el mismo capítulo 3, pero, hermanos, es un poco más extensa, es desde el versículo 6 hasta el versículo 18. Y dice la lectura bíblica, vaya poniendo atención, les sugiero que me vaya viendo con su mirada y vamos a ir nosotros leyendo la escritura de esta manera y dice así. Dice, porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las gentes dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovechará que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios, que también los que hacen impiedad, los son prosperados, bien que tentaron a Dios, escaparon. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo tengo de hacer, y perdonarélos, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías, hermanos, capítulo 3, versículos 6 al 18. Bien, hermanos, es una lectura bastante larga, bastante interesante, y en la cual, hermanos, se lleva un juicio de Dios a través contra el pueblo de Israel, contra los sacerdotes, contra los levitas, con todos los dirigentes, hermanos, en ese entonces, en el tiempo de Malaquías. Y Dios, hermanos, aquí en esta lectura, pues, está acusando al pueblo de Israel de haber robado a Dios. Y al parecer, hermanos, no se estaban trayendo los diezmos, no se estaban trayendo las ofrendas al alfolí, y pues Dios, hermanos, se enoja contra esta nación, tanto, hermanos, que les reprende de esta manera. Pero nosotros, si volvemos a nosotros, ¿qué de los diezmos? Dice la pregunta para nosotros. Pues bueno, es una parte importante de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, entender, hermanos, qué papel juegan nuestros diezmos, nuestras ofrendas con la relación de nosotros y Dios. Tenemos un propósito, hermanos, que necesitamos que resaltar para tener dirección, para tener enfoque. Pues vamos a leer el propósito en esta lección número 6, que dice así, hermanos. El propósito, hermanos, es revisar la enseñanza bíblica del diezmo y mostrar la constancia de esta práctica en el Nuevo Testamento. Una vez más lo voy a leer, dice, revisar la enseñanza bíblica del diezmo y mostrar la constancia de esta práctica en el Nuevo Testamento. Tal vez usted diga, bueno, pero ¿qué es constancia? Bueno, si vemos una definición, hermanos, de lo que es constancia o consistencia, es una cualidad, hermanos, de algo que es estable, coherente y que no desaparece, hermanos, fácilmente. Es algo consistente, hermanos, que no fácilmente caduca, es algo que se mantiene, algo que perdura. Y por eso es importante, hermanos, mostrar, hermanos, la consistencia de esta práctica en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver a través de la Escritura, a través de este estudio también. Y vamos a ver si llegamos todos a un buen entendimiento de qué es del diezmo, hermanos. Vamos a leer la introducción, está un poco larga, hay muchos textos que leer,
Qué lástima que no tenga aquí a mis hermanos ustedes para que me puedan ayudar. Pero vamos a nosotros así hacerlo, vamos a leer los textos, vamos a leer la introducción y vamos a ir aprendiendo qué es lo que el escritor de esta escuela nos quiere enseñar, y por supuesto a través de la escritura, hermanos. Dice la introducción, dice: muy temprano en la escritura podemos notar el desarrollo de la práctica de regalar y ofrendarle al Señor. Comenzando con Caín y Abel, vemos esta práctica de honrar a Dios por medio de ofrendas procedentes de la abundancia en nuestra labor. Y es verdad, si usted abre conmigo la escritura, el libro de Génesis, pues ahí va a encontrar un relato, hermanos, de cómo Caín y Abel presentaban sus ofrendas delante de Dios. Y esto nomás es, hermanos, al principio, eran la tercero y cuarto en la creación, y estaban ya ofrendando para Dios. O sea que muy temprano, desde que el hombre es creado en la tierra, pues el hijo de Adán y el hijo de Eva, pues están trayendo ofrendas para Dios. Por eso dice que desde muy temprano en las Escrituras podemos notar este desarrollo de la práctica de regalarle y ofrendarle a Dios. Dice el siguiente párrafo: una observación más cuidadosa al respecto muestra que estas ofrendas tenían una conexión con la salvación y la adoración. También podemos notar que Dios no siempre se complacía con los regalos que se le ofrecían, y que la actitud del dador era tan importante como el regalo. Este párrafo, hermanos, nos habla acerca de que no es solamente lo que le damos a Dios, sino la forma o la actitud con la que lo hacemos. Es lo que nos está explicando la escuela sabática. A Dios le importa no solamente la cantidad, sino la calidad. Y me viene en la mente aquella viuda, ¿verdad?, que solamente tenía 2 blancas, dice la Escritura, pero había dado, hermanos, el sustento que tenía para todo el día. O sea, había dado todo lo que tenía, y lo daba, hermanos, de corazón. Dice el siguiente párrafo, hermanos: se cree ampliamente que Job vivió antes que Abraham y Moisés. En ese entonces, Job entendió la importancia de presentar sus ofrendas ante el Señor mientras pasaba el tiempo. Este modelo no se perdió, sino que se mantuvo, y aún se le dio mayor importancia por hombres santos como Noé y como Abraham. O sea, desde el principio, hermanos, con Caín y Abel, pasados los años, vemos a Job, y dice que este principio no se perdió, sino que se fue una constancia, una consistencia, y vemos después con Noé y con Abraham. Es decir, desde el principio vemos cómo esta consistencia viene marcándose dentro de la Escritura. Usted lo puede corroborar, o si no, ahorita vamos a pasar en los versículos siguientes. Dice el siguiente párrafo, hermanos: la primera cosa que Noé hizo después de salir del arca fue construir un altar para agradecer y adorar a Dios. Si lo vemos, Génesis capítulo 8 y versículo 20, hermanos, declara: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Eso declara Génesis capítulo 8 y versículo 20. Desde hacía mucho tiempo, hermanos, ya había una cantidad especificada para dar al Señor. Tal es el caso de Abraham. Después de regresar de la batalla con los reyes cananeos, él dio 1/10 de los despojos a Melquisedec, un sacerdote de Dios. Y lo podemos corroborar leyendo Génesis capítulo 14 y versículo 20, que dice: y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y luego dice: y dióle a Abraham los diezmos de todo. Dice, aquí es donde se introduce por primera vez el concepto del diezmo. Ponga atención, este párrafo es importante. En este texto, capítulo 14 del libro de Génesis y versículo 20, es donde por primera vez, hermanos, en la Escritura se hace mención del diezmo. ¿Y por qué es importante, hermanos? Porque vemos cómo desde el principio ya estaba establecido los diezmos. Solamente que Abraham es el primero que se registra
que dio el diezmo de todo al sacerdote Melquisedec. Más adelante, hermanos, Jacob también reconoció este principio y lo honró con su voto. Y Génesis capítulo 28 y versículo 22 dice, de todo lo que me dieres, Señor, el diezmo apartaré para ti. Una vez más, Génesis capítulo 28 y versículo 22 dice, de todo lo que me dieres, Señor, el diezmo apartaré para ti. Dice, sin embargo, el diezmo es considerado por algunos como algo que tuvo mayor significado bajo el ministerio de Moisés cuando se incluyó la ley. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, nosotros creemos que el diezmo se inició en la ley, en la data de la ley, cuando Dios lo pone por ordenanza. Mas, sin embargo, viendo la Escritura, sabemos que ya existía desde antes, desde el principio tal vez. Dios quería que se le ofrendara, Dios quería que se le diera. Ahora, desde el punto de vista humano de nosotros, sabemos y entendemos que Dios no tiene, hermanos, necesidad de diezmos y ofrendas. Sabemos que no ese es el caso, Dios es dueño de todo. ¿Pero por qué lo hace, hermanos? Bueno, para mostrar, para probar si andamos, hermanos, en obediencia o no. Para saber, hermanos, si nosotros somos dependientes de Él o no. Eso es por lo que Dios, hermanos, introduce el diezmo. Además, hermanos, ya en la data de la ley, pues Dios, hermanos, lo da por heredad a los levitas, como lo vamos a ver más adelante. Dice el siguiente párrafo. La palabra diezmo simplemente significa un décimo. Es decir, si yo tengo 10 dedos, pues un diezmo sería pues un dedo, ¿verdad? Nada más, me quedarían 9. Eso es el diezmo, nada más un décimo, una parte de 10 partes, hermanos. Dice, en el Antiguo Testamento el diezmo era considerado como una devolución justa a Dios por sus bendiciones. Era un décimo de cualquier bendición que se hubiese recibido, desde el producto de la tierra hasta la grosura del ganado, todo dentro de un marco totalmente agrícola. Ahora, eso también es importante que lo entendamos. En la Escritura, hermanos, se registra que Dios pide el diezmo de la cosecha de la tierra, del fruto de los árboles, del ganado. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque en ese tiempo, en el momento, en la historia que los patriarcas vivieron, nuestros antepasados vivieron, era lo que se había en ese tiempo, era lo que se cosechaba, era lo que se producía en la tierra en ese tiempo. Hoy, en nuestro tiempo, siglo XXI, ahora hay diferentes empresas, petróleo, diferentes, hermanos, empresas que hay en este mundo. Y ahora, hermanos, pues ya muchos no somos agricultores, muchos ya no somos ganaderos o X, ¿verdad? Pero tenemos otras fuentes de ingresos, otras bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso la escuela enfatiza que todo era en un marco totalmente agrícola. ¿Por qué? Porque eso era, hermanos, la infraestructura de ese entonces. Dice la escuela, continúa diciendo, posteriormente incluyó los ingresos financieros del individuo. Dice, el diezmo era un requisito obligatorio ligado al pueblo de Israel. También era santo porque pertenecía a Dios. Ya después, hermanos, Dios habla acerca del dinero, los ingresos financieros también dentro del diezmo, un poco más adelante. Miren, lo vamos a ver Levítico, capítulo 27 y versículo 30. Dice así. Dice, y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son, es cosa consagrada a Jehová. Entonces era santo, hermanos, porque le pertenecía a Jehová nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, aquellos que lo retenían eran culpados de robar a Dios. Si leemos otra vez Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las primicias, dice Jehová.
Es que el diezmo, hermanos, era importante para el mantenimiento ministerial del templo. Se apartaba, hermanos, para el sostenimiento de los levitas, incluyendo los sacerdotes, por su servicio y dedicación a las necesidades espirituales de la gente, hermanos, en el templo. Ahora pregunto, siglo XXI, ¿existen necesidades en el templo? Claro, ¿verdad? Quizás más que antes. Ahora todo, hermanos, parece ser más caro. Todo cada día está más caro. Con esto de la inflación en los Estados Unidos, pues se vuelve, hermanos, indispensable que nosotros traigamos nuestros diezmos al alfolí, hermanos. Dice el siguiente párrafo. Los levitas, pongan atención, dice, los levitas no heredaron la tierra y por lo tanto tenían poco o ninguna producción agrícola como las otras tribus de Israel. Si leemos Números capítulos 18 y versículo 20, dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces esa era otra parte importante, hermanos, para la cual, hermanos, el diezmo era usado. Para el mantenimiento, hermanos, del levita, del sacerdote, hermanos, que ministraba delante de Jehová, porque ellos, hermanos, no cosechaban, ellos no sembraban, porque Dios, hermanos, no les había dado tierra. Era importante, hermanos, que a través de los diezmos, pues ellos y sus familias pudieran, hermanos, salir adelante para que ellos se pudieran dedicar en una forma completa a las cosas de Dios, hermanos. Dice el siguiente párrafo, en realidad se esperaba que los israelitas dieran más que el diezmo, además del diezmo anual que cubría el mantenimiento de los levitas, según Números capítulo 18 y versículo 21, los israelitas traían un segundo diezmo a Jerusalén durante un festival anual para comer una porción de este en comunión con el Señor. Y si leemos, hermanos, Deuteronomio capítulo 22 al 26, hermanos, ahí claramente nos dice, indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiere el campo cada un año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que tú no puedas llevarlo por él, dice, por estar lejos de ti, en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces venderlo has y atarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por lo que deseare tu alma, por vacas o por ovejas o por vino o por sidra o por cualquier cosa que tu alma te demandare, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás con tú y tu familia. Sin embargo, hermanos, cada tercer año el segundo diezmo se retenía en cada hogar para ser usado a favor del pobre, de las viudas, los huérfanos y los levitas y forasteros en sus comunidades. Mire, Deuteronomio, hermanos, capítulo 14 y versos 28 y 29 nos dice lo siguiente. Dice, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. Al cabo de cada 3 años sacarás el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que cubrieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos que hicieres. Hay 2 puntos importantes, hermanos, en esta lectura. Primero, en la lectura que teníamos antes, en Deuteronomio capítulo 14, 22 al 26, nos dice ahí un versículo muy importante, dice, para que aprendas
a temer a Jehová tu Dios todos los días. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ese era uno de los motivos o razones por las cuales Dios instituía los diezmos en la ley. La siguiente diezmo cada 3 veces, como nos dice ahí, cada tercer año, nos dice que es para los pobres, para los menesterosos, para las viudas, para los extranjeros. Y dice el último verso, el versículo 29, dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Podemos ver 2 cosas importantes, ¿verdad? Lo primero, podemos decir que es el diezmo anual, ¿verdad? Lo traían, todo lo que cosechaban, ellos apartaban el diezmo para Jehová tu Dios en obediencia. Mas, sin embargo, cada 3 años dice, diezmarás todo lo que tienes y lo traerás a Jerusalén para ser guardado ahí, para el pobre y para el menesteroso. Y luego dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos que hicieres. Esto era, hermanos, algo así como una ofrenda extra para Dios, y Dios, hermanos, derramará bendición hasta que sobreabunde, dice Malaquías. Entonces son 2 puntos importantes, para que aprendas a temer a Jehová y para que Dios, hermanos, te bendiga en toda la obra que tus manos hicieres. Dice el siguiente verso, en el siguiente párrafo, hermanos, durante el reinado de Ezechías se restauró el servicio del templo y las cámaras de almacenaje junto al templo fueron preparadas y nuevamente usadas para almacenar el grano y el producto traído como pago del diezmo. No sé si se recuerda, en el reinado de Judá siempre había reyes buenos, había reyes malos, y hubo un periodo, hermanos, donde cuando reinaba un rey que hacía lo malo delante de Jehová, pues se descuidaba el templo, hermanos, se descuidaba la ley de nuestro Dios, todo, hermanos, quedaba olvidado. En tiempo de Ezechías, se restauró el servicio del templo y las cámaras de almacenaje junto al templo fueron, hermanos, nuevamente preparadas y nuevamente usadas para almacenar el grano y el producto traído en pago del diezmo. Si lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 31, y versículos 11 y 12, dice, entonces mandó Ezechías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y preparáronlas, y metieron las primicias y diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dijeron cargo de ello a Joconías, levita, el principal de Simi, su hermano fue el segundo. Entonces, hermanos, dice el siguiente párrafo, la invitación del Señor mediante Malaquías de traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, según Malaquías 3:10, es una referencia a tales instalaciones de almacenaje que vemos en el tiempo, que fue en el tiempo de Ezechías. Se está refiriendo, hermanos, a ese tiempo, a esas cámaras que fueron preparadas nuevamente para el almacenaje, estaban cerca del templo o dentro del templo, quizás ahí. Eran las cámaras, hermanos, para el almacenaje de los diezmos. Es una referencia, hermanos, a tales instalaciones. Entonces, la enseñanza, hermanos, comúnmente conocida como ofrenda de alfolí, tiene su base en este versículo. Simplemente dicho, ofrenda al alfolí tiene relación con la ofrenda a la iglesia local. Los creyentes, hermanos, deberían ofrendar por las muchas necesidades, pero sobre todo, primero hay que cuidar las necesidades de la iglesia local, donde se suplen, hermanos, las necesidades espirituales. Dios dice que al traer el diezmo al alfolí, habrá alimento en su casa. Hermanos, es un recordatorio que Dios tiene una casa y que se disgusta cuando llenamos las nuestras de comodidades y dejamos su casa desatendida. Pero, hermanos, la pregunta, hermanos, permanece. ¿Qué sobre los diezmos? ¿Es un requisito para los cristianos hoy? Bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué cree usted? Vamos a ver, dice la práctica, dice la escuela, la práctica fue instituida y desarrollada en los tiempos del Antiguo Testamento. Debido a que el sistema levítico de sacrificios
incluyendo el mantenimiento del tabernáculo o el templo y refugio y sustento del sacerdocio levítico, ya no se requiere. ¿Deberíamos nosotros todavía enseñar el diezmo como un requisito para los cristianos? Note, esto es lo que la escuela o el escritor de la escuela está diciendo, que dice, lo voy a leer nuevamente, dice, la práctica fue instituida y desarrollada en los tiempos del Antiguo Testamento. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo vemos que desde el principio, quizás mucho antes de la data de la ley, ya existían los diezmos y las ofrendas. Ahora dice el siguiente punto, dice, debido a que el sistema levítico de sacrificios, incluyendo el mantenimiento del tabernáculo o templo y refugio y sustento del sacerdocio levítico, ya no se requiere. Ahora, viene la pregunta, ¿se requiere, hermanos, hoy en día mantenimiento del templo? ¿Se requiere, hermanos, apoyo para el ministro o el sacerdote que ministra delante de Dios? Pues claro que sí, ¿verdad? Quizás ya no tenemos los sacerdotes levitas, que ellos no trabajaban, hermanos, no tenían heredad, no tenían parte, pero lo mejor, hermanos, sería contar, hermanos, con un ministro dedicado, ¿verdad? 100% al Evangelio, pero para eso, hermanos, ¿qué hace falta? Pues traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas para nosotros poder solventar las necesidades de ese varón justo, ¿verdad? Que puesto por Dios para que ministre, hermanos, delante de nosotros. Ahora, ¿es importante para nosotros hacerlo? Pues sí, ¿verdad? Pienso, hermanos, que sí se requiere el sustento del templo. Nosotros lo podemos ver cada sábado cuando venimos a este lugar. Hay muchas cosas que hacen falta. Bancas, darles mantenimiento a las bancas, las paredes, pintar, cortar el césped, pagar la luz, aire acondicionado, todo, hermanos, todo eso cuesta dinero. ¿De dónde se paga? Pues de los diezmos y de las ofrendas. Por eso estoy un poco en desacuerdo con lo que dice aquí el escritor, que ya no se requiere. Porque claro, él está hablando del sacerdocio antiguo, levita. Pero más sin embargo, hermanos, yo creo que existen dentro de nuestro templo otras muchas necesidades. Por eso es la pregunta, ¿deberíamos nosotros todavía enseñar el diezmo como un requisito para los cristianos? Pues yo digo que no solamente para los cristianos, hermanos, sino que debería ser un requisito para todo mundo. Yo creo que si todo mundo aprendiéramos a darle a Dios lo que Él, en regresarle vaya una décima de lo que Él nos ha dado, pues nuestro mundo, hermanos, sería diferente. Sigue diciendo la escuela, hermanos. Dice, muchos han concluido que el diezmo no es para los cristianos hoy. No obstante, muchos otros, incluyendo el escritor de esta lección, cree que el diezmo es para los cristianos, así como lo fue para Abraham, Jacob, y probablemente también para Job, quienes diezmaron antes de la promulgación de la ley mosaica. Reconocemos, hermanos, que dar el décimo de nuestras ganancias no es un mandato directo en el Antiguo Testamento. Más bien, en el Nuevo Testamento se nos llama a dar con alegría según nos propongamos en nuestro corazón darle, hermanos, a Dios. Y bueno, la Escritura en el Nuevo Testamento, si leemos segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 7, dice así, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es cierto, la Escritura declara esto, que cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios, hermanos, ama al dador alegre. Dice el siguiente párrafo, pero los creyentes debemos recordar que aunque el diezmo no es un mandato directo en el Nuevo Testamento, este sí precede a la ordenación establecida en la ley mosaica mucho antes de que la ley del diezmo se diera en el Sinaí. Abraham, el padre de los fieles, reconoció la virtud de esta práctica y honró a Dios con esto. Y este es el punto importante, hermanos. Por eso era
Por eso el objetivo era resaltar, hermanos, la consistencia del diezmo a través de la historia, de los tiempos, desde Caín hasta cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, y más aún, creo que hasta en el milenio vamos a estar llevando diezmos y ofrendas, ¿verdad?, delante de nuestro Dios. Al hablar del diezmo, hermanos, no nos limitamos únicamente a la ley dada en el Sinaí, sino a esa ofrenda, hermanos, necesaria que ha sido desde el principio de los tiempos y que, hermanos, debe continuar. Dice, además, hermanos, esta práctica reconoce a Dios como el dueño de toda nuestra vida. También, hermanos, nos recuerda que hay que poner a Dios en primero y demostrar su señorío. ¿A Dios le gustará, hermanos, ser el primero? Pues claro, ¿verdad? Él es lo único que quiere, ser el primero en todas las cosas. Por eso nos recuerda el Shema, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y al decir todas las cosas, hermanos, pues no deja fuera nada. Dios, hermanos, quiere ser el primero en todo. Este principio, hermanos, trasciende la ley del Antiguo Testamento y asiente con las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Finalmente, hermanos, el diezmo provee un soporte consistente para el ministerio de la iglesia local y para el cumplimiento de la Gran Comisión. Mediante nuestra fidelidad al dar es que el ministerio de la iglesia se mantenga y que el evangelio, hermanos, pueda llevarse hasta los confines de la tierra. Es importante, hermanos, entender que solo a través de estos diezmos, solo a través de las ofrendas, se puede, hermanos, continuar con la labor de predicar el evangelio. Se necesita, hermanos, para todo. Las personas que están dedicadas 100% a compartir el evangelio, pues necesitan de su apoyo, necesitan de mi apoyo para poder, hermanos, seguir adelante. En este mundo, hermanos, todo cuesta caro. Dice, es cierto, hermanos, que las necesidades mencionadas arriba pueden suplirse mediante las ofrendas voluntarias, sin que el diezmo sea un requisito para desarrollarlas. Pero también es cierto que el diezmo es una buena forma de comenzar, es básico. Un niño puede asir fácilmente el concepto de dar a Dios. El diezmar, hermanos, ayuda a crear un modelo simple y consistente de dar. Pueda que ya no sea requerido por la ley, pero las expectativas de Dios hacia el creyente, cuando se trata de dar, no han disminuido la economía espiritual de hoy. Al contrario, hermanos, han aumentado. Y es importante, hermanos, que nos demos cuenta de esto. Cada vez es más y más caro alcanzar nuevas gentes, llevar el evangelio a más lugares. Se necesita, hermanos, del apoyo de todos nosotros. Así termina, hermanos, la narración. Es bastante larga, pero es bastante interesante. Y creo que nos deja bastante claro, hermanos, que el diezmo precede a la ley y debe de ser consistente desde el principio hasta el final, hermanos. Así es que desde el punto de vista de nosotros como hijos de Dios, pues creemos que el diezmo, hermanos, es todavía vigente. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos este principio de dar a Dios, de honrarlo, porque Él es bueno, hermanos, y porque para siempre es su misericordia. ¿Está de acuerdo conmigo? Claro que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar, ¿qué les parece a las preguntas para estudio y discusión? Tenemos 9 preguntas muy importantes, vamos a irlas leyendo, hay bastantes citas que leer, así es que les sugiero, hermanos, que se ponga cómodo y vamos a iniciar con las preguntas para estudio y discusión. Y dice la pregunta número 1, discuta la diferencia entre las actitudes de Caín y Abel al ofrendar un regalo al Señor. Y luego dice Génesis capítulo 4 y versículos 1 al 7. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció que, dado el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de la grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te señorearás de él. Entonces dice la pregunta, ¿por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín según estos versos, hermanos? ¿Qué nota usted de diferente entre estas ofrendas? Bueno, a simple vista, hermanos, lo que la Escritura aquí nos declara es que Caín, hermanos, dice, fue el primero que trajo una ofrenda a Jehová, ¿verdad? Pero dice el verso, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de sus grosuras. Entonces, al parecer, hermanos, Abel trajo de lo mejor que él tenía una ofrenda para Dios. De lo más gordo de sus ovejas, de lo primogénito, de eso tomó Abel para traer la ofrenda a Dios. Entonces aquí vemos este concepto muy importante, ¿verdad? Dios quiere ser el primero. ¿En qué lugar nos deja eso a nosotros, hermanos? Cuando, gracias a Dios, nosotros cada semana o cada 2 semanas o cada mes, como algunos, recibimos nuestro salario, pues, ¿cómo o en qué forma nosotros apartamos la ofrenda o el diezmo para Dios? Muchos a lo mejor lo hacemos de lo que nos sobra. Pagamos los biles, pagamos la renta, pagamos el auto, pagamos la aseguranza, pagamos todo, y lo que queda para Dios, ¿verdad? Porque qué tal que primero le demos a Dios y después no nos alcance. Quizás muchos lo hacemos de esta manera. Ahora la pregunta, ¿estaremos siendo como Caín? O quizás algo otro, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia, al ver nuestro cheque, lo primero que hacemos es separar el primer 10% para Dios y ya después hacemos lo necesario, ¿verdad? Pagar los biles, pagar la renta, pagar la comida, todo, y confiamos en que Dios nos va a prosperar y que Dios nos va a bendecir. Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Qué lugar le estamos dando a Dios? Por eso dice, ¿por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? Recuerda que al principio hablaba de la actitud. Dios, hermanos, al parecer se complace no solo en la cantidad, sino, hermanos, en la calidad. La actitud, hermanos, en la cual nosotros le ofrendamos a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, pues ya lo hemos dicho antes, Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Necesitamos aprender a confiar en Él. Necesitamos depender de Él. Nosotros, hermanos, somos los que lo necesitamos a Él. Por eso al principio las lecturas que leíamos en Deuteronomio dice, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días de tu vida. Entonces, para que seamos sabios, hermanos, recordemos que el escritor de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor, hermanos, de Jehová. Que no seamos necios, ¿verdad?, trayendo de lo que nos sobra para Dios. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿qué motivó las ofrendas en las referencias siguientes? ¿Qué motivó, hermanos, a estos ofrendadores? Vamos a leer, por ejemplo, Job. Y Job capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, y iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos,
y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones de esta manera, hacía todos los días. Entonces, ¿qué motivaba a Job para hacer su ofrenda a Dios? Pues el amor a sus hijos, ¿verdad? El temor que quizás hubieran fallado, dice, quizás hubieran pecado y quizás Dios quiera arrepentirse y perdonar. El amor, hermanos, a sus hijos y el temor de Dios, eso, hermanos, motivaba a Job. Pensemos, por ejemplo, en otro varón más adelante, Noé. Vamos a ver a Noé, capítulo 8 del Génesis, y versículos 15 al 20. Dice, y habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer, las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, todos los reptiles y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué motivó a Noé, hermanos? Pienso yo, hermanos, que el agradecimiento de que Dios, hermanos, le había conservado la vida a él y a su familia. Noé, hermanos, se sentía agradecido para con su Dios y le ofreció, hermanos, sacrificios delante del altar. Otro varón, hablemos ahora de Abraham, Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Dice, y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de derrotar a los de Sedolamer y los reyes que con él estaban, del valle de Shebe, que estaba en el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto, y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios Alto, poseedor de cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice el último verso, y dióle a Abraham los diezmos de todo. Entonces, ¿qué motivó a Abraham darle los diezmos a Dios? Pues también, ¿verdad?, el agradecimiento, hermanos, por haberlo librado en la batalla, por haberle permitido recuperar a su sobrino Lot junto con todos sus criados, ¿verdad? Dios, hermanos, lo prosperó en la batalla y Abraham, hermanos, vivió agradecido y dio el diezmo a Dios. Y dice la pregunta, ¿dan los cristianos por motivos similares? ¿Damos nosotros, hermanos, ofrenda a Dios por motivos similares? ¿Por el bienestar de nuestros hijos? ¿Por habernos preservado Dios la vida? ¿O porque vivimos agradecidos por Dios que nos ha librado de una batalla? ¿O simplemente por la data de la ley, porque así lo requiere la ley? ¿O por qué lo hacemos? ¿Por el amor a los pobres, al ministerio, a la iglesia? Hay muchas interrogantes, ¿verdad?, la manera por la que nosotros damos a Dios. Yo pienso que una de las cosas más importantes, hermanos, que nosotros, por las que nosotros damos, es porque obedecemos, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Si somos obedientes a Dios, hermanos, hacemos lo que Él nos pide, lo que Él nos dice que hagamos. Y pues diezmar, hermanos, es una cosa importante que Dios nos pide para que nosotros lo hagamos. Dice la pregunta número 3. ¿Cuál es el significado de la palabra diezmo? Si vemos, hermanos, Génesis capítulo 14 y versículo 20 y Deuteronomio capítulo 14 y versículo 22, dice el primero, indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiere el campo cada un año.
Entonces, ¿cuál es el significado, hermanos, del diezmo? Bueno, lo decíamos al principio, ¿verdad? En la narración, si usted puso atención, pues ya contestó la pregunta, ¿verdad? El diezmo, hermanos, simplemente significa una décima parte. Una décima parte es lo que significa la palabra diezmo. Número 4 dice, ¿qué sugieren las referencias siguientes sobre la naturaleza y el propósito del diezmo? Vamos a ver qué nos dice acerca del propósito, hermanos, y de la naturaleza del diezmo. Dice Números capítulo 18, versículos 21 al 28, hermanos. Dice, he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio, y llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo del testimonio, porque no lleven pecado, por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo del testimonio, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo por vuestras edades, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Aquí vemos un propósito, hermanos. ¿Para qué? Para el sustento, hermanos, de levita, para el sustento, hermanos, de levita y del sacerdote, ¿verdad? Dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomaréis de los hijos de levitas, les dirás, cuando tomaréis de los hijos de Israel los diezmos que yo os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y os será cosa vuestra ofrenda como grano de la era, como acopio del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que hubiereis recibido de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda que de Jehová a Aarón el sacerdote. Entonces ahí entendemos, hermanos, que uno de los propósitos o de la naturaleza es para el sustento, hermanos, del levita, del sacerdote. Deuteronomio capítulo 12 y Deuteronomio capítulo 26, y versículo 12, dice, cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año, tercero el año del diezmo, harás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus villas y se saciarán. Dice Levítico 27, 30 al 34. Y todas las décimas de la tierra, así de simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová. Y si alguno quisiera redimir algo de sus décimas, añadirá un quinto a ello, y toda la décima de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa por debajo de la vara, la décima será consagrada a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo tocaréis. Si lo tocares, ellos y sus trueques serán consagradas, no se redimirán estos. Son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entonces nos decía, hermanos, la pregunta, ¿qué sugieren las referencias siguientes sobre la naturaleza y el propósito del diezmo? Bueno, pues la naturaleza vemos que tiene su origen en Dios mismo, ¿verdad? Dios la instituye, Dios la pide y dice, estas cosas serán santas y serán consagradas a Jehová. Estas cosas serán santas y consagradas a Jehová. Y el propósito, hermanos, era para el sustento del templo, para el sustento del levita y para el sustento, hermanos, del sacerdote. Dice la pregunta número 5. La práctica del diezmo precedió a la ordenación levítica. Ya lo vimos en la introducción, ¿verdad? Probablemente era un acto voluntario de adoración que expresaba gratitud.
¿Qué revela la inclusión de la práctica del diezmo en la ley mosaica y la dureza en palabras de la reprensión hacia los violadores? ¿Qué es lo que nos revela, hermanos? Sabemos que el diezmo existía antes de la data de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué se nos revela que Dios la haya puesto dentro de la ley? ¿Y qué nos revela que Dios haya reprendido al pueblo de Israel por no traer los diezmos al alfolí? Pues esto, hermanos, nos habla de la importancia, nos habla, hermanos, de lo importante que es que nosotros aprendamos a dar a Jehová lo que es de Él, lo que a Él le pertenece, ¿verdad? Es importantísimo, lo fue para Dios, tanto, hermanos, que lo dejó asentado en la ley para que nosotros no se nos olvidara, ¿verdad? Y lo dice sobre la actitud en general hacia la gente en la acción de dar. ¿Qué nos dice a nosotros en general? Pues que es importante, hermanos, que nosotros aprendamos el concepto de darle a Dios lo que es de Dios. Es importante que nosotros sepamos desde el principio que Dios es el dueño de todas las cosas, que Él solamente nos pide, hermanos, obedecer a su palabra y hacerlo, hermanos, ofrendándole, pues es una buena enseñanza para nosotros. Dice la número 6. Discuta el concepto de diezmos al alfolí en Malaquías 3:10 y resalte el quinto párrafo de la introducción de la lección. Dice, ¿qué es diezmar al alfolí? Bueno, lo vimos, ¿verdad?, que tiene su origen en traer las ofrendas al templo para la viuda y para el menesteroso y para el extranjero, ¿verdad? Lo vimos que tiene su referencia allá en el segundo libro de Crónicas, ¿verdad? Allá en tiempos de Sedechías. A eso se está refiriendo. Ahora dice, ¿es razonable esperar que los cristianos apoyen la iglesia local de la cual reciben cuidado y nutrimiento espiritual? ¿Será razonable, hermanos? Pues indudablemente, ¿verdad? Claro que sí. Es razonable. Si nosotros estamos viniendo a este templo, se nos está dando un servicio espiritual, se nos está enseñando la palabra, se nos está predicando la palabra, se nos está modelando nuestro carácter para que seamos aceptos delante de Dios, ¿verdad? Pues es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a diezmar como es necesario, hermanos. Dice, considere 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 12. Y aquí vemos al apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, ¿quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién pacienta el ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según los hombres? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O díselo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros, está hablando aquí el apóstol Pablo, si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal? Y si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad, antes sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. O sea, aquí el apóstol Pablo suena como que le hace un reclamo a la iglesia, ¿verdad? Pero lo que le está enseñando, hermanos, es que es importante, hermanos, que se den los diezmos y las ofrendas a la iglesia. Como es importante también, y la Escritura también nos enseña, que es importante pagar nuestros impuestos, ¿verdad? Mismo Cristo Jesús nos lo enseñó. Es importante pagar nuestros impuestos a nuestro gobierno. Ahora, si pagamos los impuestos al gobierno que nos dan solamente lo natural, pues ¿por qué no ayudar a la iglesia que nos provee de lo espiritual, ¿verdad? Es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Así es que es importante, hermanos, que nosotros entendamos bien este concepto sobre el diezmo. Porque dice la número 7, ¿qué sobre los diezmos? Vuelve a preguntar. Y dice, aunque el diezmo no es un mandato directo en el Antiguo Testamento, ¿deben diezmar los cristianos? Pues claro que sí, ¿verdad?
Afirma Proverbios 3:9 la práctica continua de diezmar, y dice Proverbios 3, capítulo 9, honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Así como los principios establecidos en los versos 3 al 8, dice, ¿son eternos? Es la pregunta. Y dice en los versículos 3 al 8, misericordia y verdad no se aparten, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y en los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Entonces, estos principios, hermanos, que nos narra aquí el escritor de Proverbios, ¿qué cree usted, hermanos? ¿Serán eternos? ¿Será un proverbio nada más? Ahí se va. Pues creo yo, hermanos, que tiene principios eternos. Y nosotros honramos a Jehová, Él, hermanos, nos honrará a nosotros. Dice, enumere las razones dadas en los párrafos 6 y 7 y 8 de la introducción de la lección que indican que el diezmo es apropiado para los cristianos. Y dice ahí unos incisos para escribir. Espero que lo haya contestado. Y dice así, la práctica del diezmo reconoce, y luego hay un espacio en blanco que usted debió de haber llenado. Y bueno, lo que el diezmo reconoce es que el diezmo es una manera, hermanos, de honrar a Dios. El diezmo es una manera de honrar a Dios. El diezmo, hermanos, es un recordatorio de que Dios es el dueño de nuestras vidas. La práctica del diezmo provee un soporte consistente para el ministerio de la iglesia local y respalda el cumplimiento de la gran comisión. ¿Es cierto estas implicaciones, hermanos? Claro que sí, ¿verdad? Lo podemos ver en nuestra iglesia. Número 8, hermanos. ¿Se menciona la práctica del diezmo en el Nuevo Testamento? A ver, ¿quién está más ahí letrado en el Nuevo Testamento? ¿Se menciona la práctica del diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Sí o no, hermanos? ¿Encuentra usted referencias de diezmar en el Nuevo Testamento? Fíjese, es importante porque hay personas que piensan que solamente se guían por el Nuevo Testamento y que el Viejo no, ¿verdad? Bueno, ¿existen menciones de diezmar en el Nuevo Testamento? Mire, vamos a ver lo que dijo Cristo Jesús. Abra su escritura en el libro de Mateo y vaya por ahí el capítulo 23 y vamos a leer el versículo 23. Vamos a ver qué es lo que Cristo Jesús decía. Mateo capítulo 23 y versículo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fíjese, le está hablando a la crema innata del pueblo de Israel, ¿verdad? Escribas y fariseos, y les llama hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. ¿Estamos bien ahí? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que es más grave de la ley, es a saber, juicio y la misericordia y la fe. Hasta ahí parece como que todo va bien, ¿verdad? Pero la siguiente frase dice Cristo Jesús, esto era menester hacer y no dejar lo otro. ¿Se da cuenta? Cristo Jesús no está diciendo, ya no diezmen. No, dice, esto es bueno hacer, pero no dejar lo otro. No tenemos que dejar de diezmar, no tenemos que dejar las cosas que ellos nos enseñaron a través de la ley, de las Escrituras. Es importante, son palabras de Cristo Jesús,
Esto era menester hacer, pero no dejar lo otro. Así es que no hay motivos, hermanos, para dejar de diezmar. Ya lo dijo el maestro, ya lo dice la Escritura, no hay que dejar de hacer lo otro. ¿Está hablando de diezmar? Sí, ¿verdad? Es importante, hermanos, con este solo versículo, nosotros entenderlo, pues vamos a saber que es importante, hermanos, traer nuestros diezmos al alfolí para que haya bendición en la iglesia, ¿verdad? Ya casi vamos a terminar, hermanos, vamos a ver la última pregunta, pero es importante, hermanos, que considere este versículo, subráyelo, anótelo. Mateo capítulo 23 y versículo 23 es importante, allí nos habla. También hay otro que dice, sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, y se hagan lo que ellos dicen que hagan. ¿Por qué? Porque es bueno, ¿verdad? Ellos son letrados en la ley, se la saben de orilla a orilla. Es importante hacer lo que ellos dicen que hagan, mas no hacer como ellos hacen, ¿verdad? Eso ya es otra historia. Así es que, dice la número 9, ¿es la práctica del diezmo para los cristianos? Podemos decir, sin lugar a dudas, hermanos, que sí, ¿verdad? ¿Cómo dan honor a Dios los principios que están ligados a la práctica del diezmo? Bueno, pues al reconocer, hermanos, que Él es el dueño de todas las cosas, honramos a Dios. Al reconocer, hermanos, que de Él proceden todas las cosas, honramos a Dios. Al ser, hermanos, obedientes, obedecemos a Dios y honramos a Dios. Dice la conclusión, el diezmo no es un mandato directo en el Nuevo Testamento, pero es un recordatorio por nuestro Señor Jesús, según Mateo capítulo 23 y versículo 23, y provee un modelo para ofrendar de manera consistente y regular a la obra del Señor. Es un recordatorio de que Dios viene primero y que debemos honrarle mediante nuestras ofrendas, las cuales son consistentes con las enseñanzas en el Nuevo Testamento. ¿Está de acuerdo? Pues claro que sí, ¿verdad? No hay ningún motivo, hermanos. Si a veces queremos buscarle por ahí un motivo de que no, que ya fue quitado, que ya no existe, pues quizás hemos sido enseñados en diferente manera de pensar, ¿verdad? Quizás algo hay erróneo en nuestro pensamiento, quizás por ahí la avaricia, quizás por ahí el querer tener más, pues nos impide, hermanos, darle gloria a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Pero ya lo dijo Jehová, probadme en esto, ¿verdad? Probémosle. Si usted no ha probado a Dios, bueno, pues dice la Escritura que no tentarás a Jehová tu Dios, pero Malaquías dice, ¿verdad? Probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Así es que, hermanos, aquí concluimos con esta lección número 6, que del diezmo, pues es una práctica, hermanos, consistente desde el principio de los tiempos y hasta que Cristo, hermanos, regrese, ¿verdad? Vamos a orar y nos despedimos. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te agradecemos porque nos has permitido, Señor, concluir con una escuela sabática más. Permite, Padre, que al entender estas palabras, Señor, podamos llevarlas a la práctica. Permite, Señor, que puedas derramar bendición en nuestros hogares. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice, Señor, a todo aquel que diezma, que ofrenda para tu iglesia. Y al que no, Señor, pues tú susténtale, quizás no tiene trabajo, quizás está en necesidad. Ayuda, Señor, a las viudas, a los enfermos, a los huérfanos. Ayuda, Señor, a los enfermos. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, hermanos, y que Dios les bendiga.